Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada día domingo en el amor del Señor y por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión en nuestro canal, especialmente www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy, después de 2 domingos con sermones o servicios especiales, retomamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y solamente a manera de resumen, recordarles que esta carta tiene una importancia radical en cuanto a lo que es la formación doctrinal de la iglesia. Son 16 capítulos a través de los cuales el apóstol explica ampliamente lo que es la doctrina bíblica en relación a la salvación, a la condición y también a nuestra relación con el mundo judío o con el Antiguo Testamento. Esta es quizás la carta más clara respecto a la conexión vital que existe entre ambos testamentos. Hemos visto solamente de forma completa 2 capítulos, estamos entrando a la última parte del capítulo 3, pero si ustedes recuerdan el capítulo 1, la primera parte muestra básicamente el deseo y el anhelo del apóstol Pablo de visitar esta iglesia que él no conocía, ¿no es cierto? Pero inmediatamente en el mismo capítulo 1, a partir de la segunda mitad, ya empieza a hablar acerca de la culpabilidad del ser humano. Es una carta muy confrontacional, es una carta muy necesaria y es una carta que debemos nosotros permanentemente estar consultando, recordando y escudriñando. Porque esta carta nos entrega los elementos, como digo, fundamentales, no solamente para entender nuestra salvación, sino también para predicar el mensaje de salvación. También en el capítulo 2 ya empieza a hablar del juicio y el justo juicio de Dios por causa de esta situación de pecado. Y el capítulo 3 lo comienza, ¿no es cierto?, en continuación con la última parte del 2 en relación a diríamos nosotros, confrontar del apóstol Pablo. Y no olvidemos el pasado cercano del apóstol Pablo, un hombre, un fariseo, un enemigo de la iglesia, alguien que iba a Damasco a buscar autorización para destruir la iglesia de Cristo. Sin embargo, en ese viaje es cuando el Señor Jesús se manifiesta a él y ocurre un cambio radical en su vida. Y hoy el apóstol Pablo se ha transformado en un enemigo desde el punto de vista de los fariseos para lo que es toda la enseñanza de estos en relación a la ley. No porque la ley sea mala, sino porque efectivamente se creía que la ley o el cumplimiento de la ley, cosa que era imposible, resultaba en salvación o en aceptación de parte de Dios. Pablo incluso dice que se pregunta en forma retórica, ¿hay alguna ventaja en ser judío? Y claramente dice que sí, porque obviamente han tenido la bendición de recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, no han llegado a entender que la ley de Dios fue dada no para que tratemos de cumplirla, ¿no es cierto?, sino que entendamos que somos pecadores y esa imposibilidad de cumplirla nos lleve a la persona de Jesucristo. Entonces, es una carta, como digo, densa, tenemos que decirlo, pero absolutamente necesaria. La iglesia necesita, y cuando digo la iglesia no me estoy refiriendo solamente a la nuestra, sino que a la iglesia cristiana en general, necesita ir una y otra vez a la carta de los romanos y educarnos en ella. Porque nuestra concepción del evangelio puede distorsionarse muy fácilmente si no la entendemos, si no la examinamos, si no la conocemos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3 desde el versículo 9 al 20. Es una porción extensa, pero que trata del mismo tema, así es que vamos a tratar de hacerlo resumido. Hay 2 puntos que son fundamentales en este pasaje o en esta sección. Damos lectura, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Padre, esta mañana abrimos tu palabra para examinarla, Señor, para poder ver en ella, Padre amado, lo que es realmente el pensamiento y la enseñanza tuya respecto a la salvación. Señor, ¿cómo podríamos nosotros dar cabida a una buena noticia si no entendiésemos la condición de la cual nos sacaste y la condición en que se encuentran todos aquellos, Señor, que están sin ti? Bendice tu palabra esta mañana y te agradecemos esta libertad de reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, es una sección más o menos grande, ¿no es cierto?, para lo que estamos acostumbrados. Pero obviamente la temática central aquí está en relación a las declaraciones que hace el apóstol respecto a la condición humana. Él parte con una pregunta retórica, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Y recuerden que los capítulos anteriores, o el capítulo anterior, hacía alusión a esta eterna concepción de los judíos religiosos, ¿no es cierto?, respecto a ser mejores que otros o mejores que los gentiles, ¿no es cierto? Y la palabra gentil tiene una connotación mucho más peyorativa o peyorativa, ¿no es cierto?, que nosotros muchas veces desconocemos. Gentil era similar a decir, no sé, perro, ciudadano como de segunda clase en relación o pagano. Esa era la concepción que tenían los religiosos. No olvidemos siempre que nosotros tenemos que separar a los religiosos, especialmente los fariseos y los saduceos, de lo que era la gente común en Israel, que muchos de ellos incluso eran tratados de esta manera. Si ustedes se recuerdan, y había una especie de diríamos nosotros, de concepción o de situación, por supuesto, equivocada, pero culturalmente los judíos creían, los judíos religiosos, que una persona que de alguna manera sufría una enfermedad o que vivía en una pobreza material era porque de alguna forma las generaciones anteriores habían sido maldecidas por Dios. Recuerden ustedes el ciego de nacimiento, ¿no es cierto? Los mismos discípulos le preguntan, Señor Jesús, ¿quién pecó, este o sus antepasados? Y Jesús le dice, no tiene que ver con eso. Cuando los fariseos lo encuentran, habiendo ya recibido la vista, le dicen, tú que estás lleno de pecado y que naciste lleno de pecado, vienes a darnos lecciones a nosotros, estoy parafraseando, y obviamente es porque tenían esa concepción de que alguien que nacía en una situación de enfermedad o lo que fuera, estaba maldecido por Dios. Entonces, si nos damos cuenta, la concepción de sentirse mejor siempre acecha o nos acecha a nosotros como seres humanos. Y eso es algo que debemos, incluso los cristianos, erradicar de nuestra forma de pensar. Nosotros no somos mejores que los demás, bajo ningún punto de vista. Somos pecadores salvados por gracia. Obviamente, los seres humanos existe, o entre nosotros los seres humanos, existen diferencias en cuanto a la expresión de esa maldad. Probablemente nosotros no somos todo lo malo que pudiéramos potencialmente llegar a ser. Hay algunos que lo expresan de mayor manera y otros que a lo mejor lo expresan de menor manera. Pero lo que estamos hablando aquí es un asunto de condición. Hay una condición en nosotros como seres humanos en la cual hemos nacido
y eso nos hace pecadores y potencialmente podemos expresar una maldad que está en nosotros. Y son términos absolutos, hermanos. Todo esto tiene que enriquecer un agradecimiento aún mayor de la mano bondadosa, misericordiosa y llena de gracia de Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó del lodo cenagoso, como dicen, ¿no es cierto?, los salmos, a una vida, ¿no es cierto?, en Él. Entonces nuestra posición no es adquirida por ningún mérito. Los fariseos creían, ya sea por su linaje, por su tradición o por su religiosidad ritualística, ¿no es cierto?, que obviamente se encontraban en una posición favorecida delante de Dios y que todo el resto no estaba en esa posición. Entonces, es una constante. Incluso aquellos que a lo mejor no aducen un pensamiento, entre comillas, creyente, pero que se consideran moralmente intachables, saben efectivamente que normalmente tienen una concepción muy peyorativa hacia los demás. Y vuelvo a insistir, esto no es una justificación ni de la maldad ni del mal que existe. No. Lo que pasa es que mientras no reconozca el ser humano que su condición es una condición absoluta, ¿no es cierto?, entonces va a ser muy difícil que el Evangelio pueda realmente calar en ese corazón y llamar al arrepentimiento. Recuerden que nosotros podríamos dar mucha lata, como se dice, expresando o contando lo que principalmente los, entre comillas, grandes pensadores intelectuales o filósofos del pasado y del presente, que de alguna forma siempre están tratando de encontrar la respuesta a algo que sabemos todos los seres humanos, creyentes y no, que está mal con nosotros. Y bueno, van a echarle la culpa a la sociedad, a los padres, al ambiente, a las oportunidades, a cualquier cosa que ciertamente pueden hacer que alguien se exprese más negativamente que otros, pero no son la causa. La causa está en nosotros los seres humanos. Dice lo primero, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta es en ninguna manera. Es una respuesta categórica. Está incluyendo aquí su visión o cosmovisión judía y su visión y cosmovisión como cristianos. Es decir, no somos mejores que aquellos que están sin Cristo. No somos mejores que aquellos que no son religiosos. Pues ya hemos, fíjese la palabra que usa, acusado. Él está hablando de parte del Espíritu Santo. A judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estas expresiones absolutas son las que hacen de la carta a los romanos y de la enseñanza de Pablo algo que es difícil de tragar en forma humana o imposible, y tiene que obrar y operar solamente el poder de Dios para quitar el velo de nosotros y reconocer nosotros delante de Él que efectivamente es así, que somos pecadores y que no tenemos ninguna oportunidad, ni condición, ni mérito por el cual podamos cambiar tal condición. Entonces, la primera expresión, ¿no es cierto?, es que no somos mejores que aquellos que están sin Cristo. No nos olvidemos de eso. No somos mejores, aunque nuestra conducta de vida, por supuesto, sea mejor que la de ellos, eso no nos hace mejores. Lo que nos hace aceptables delante de Dios es su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Entonces, tener cuidado siempre con eso, porque tendemos nosotros a tener una visión que no es fácil, por supuesto. No es fácil de ver a los demás, y sobre todo cuando estamos llenos de noticias y de situaciones televisivas, radiales, que lo único que hablan es maldad, 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 y que efectivamente es así. Entonces, no olvidemos la compasión, que es algo sobrenatural y debe ser sobrenatural en nosotros. Si está ahí es porque efectivamente el Espíritu Santo mora en nosotros. No es
estar de acuerdo, no es bajo ningún punto de vista justificar nada, pero es entender que yo podía estar ahí, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que dice la Escritura y en eso tenemos que afirmar. Entonces, el apóstol Pablo aquí va a citar prácticamente gran parte de la enseñanza de los Salmos, lo que nos habla de esta conexión. El versículo 10 parte diciendo como está escrito. No se olviden, el apóstol Pablo no inventó nada. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo usó el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento y le dio la forma correcta, ¿no es cierto?, pero ya estaba escrito. Esto no es algo nuevo. Por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo el día miércoles, que son las raíces hebreas del Nuevo Testamento, porque la conexión es total. Entonces dice, como está escrito, y va a citar los Salmos, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es decir, no solamente no hay justo, sino que no tenemos oportunidad de entender la salvación a menos que Dios nos quite el velo. ¿Se entiende? A menos que Dios nos quite el velo. Esto es absoluto, hermanos. Por eso es que nosotros nos confundimos tanto, porque sí, humanamente hablando, hay muchas personas que son bondadosas humanamente, pero esa bondad no es sinónimo de salvación. ¿Se entiende? No es sinónimo de salvación. Nosotros a veces pensamos, pero ¿cómo si esta persona es tan buena, es tan amable, es tan dadivosa? Si bastara eso, entonces la venida de Jesucristo habría sido en vano y la salvación sería por obras. Como fuera, sería por obras. Los religiosos creen que haciendo o dejando de hacer cosas alcanzan salvación. Y el ser humano, en su deseo de tener, entre comillas, una relación con Dios o con un ser superior, entonces se envuelven en religiones o en filosofía. Las religiones, no se olviden que la palabra es religar, ¿no es cierto? El punto es que cuando el tratar de religar viene del hombre a Dios, jamás voy a alcanzar. Es Dios quien viene a mí, no yo voy a Él. Nadie está buscando a Dios y entonces aquí la gente va a saltar, pero ¿cómo si yo voy a misa, si yo hago esto, si yo hago esto otro? No, no están buscando al Dios verdadero. Porque nadie entiende, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y aquí es donde chocamos nosotros, porque entonces consideramos que realmente esto no puede ser. Pero es. No están buscando a Dios. No entienden. Todos se desviaron. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo, dice el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay un camino propio. No hay un Jesús más o mi propio camino. No. Y eso, hermanos, es absolutamente intragable por el ser humano natural. Recuerden lo que dice la carta a los Corintios. ¿Qué cosa dice la carta a los Corintios? Que los que no tienen el Espíritu Santo van a considerar siempre locura las cosas del Espíritu Santo, la forma en cómo Dios nos salva. Entonces, la primera declaración es que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Tú puedes pensar, y la gente a veces dice, pero son sinceros. Pero la sinceridad no es sinónimo de salvación. No es sinónimo de salvación. La sinceridad a veces se toma como casi que Dios, porque es sincera la persona, tiene que aceptar lo que sea. No, no es así. Les vuelvo a insistir, esto es una enseñanza que no tiene matices. Que no tiene matices.
Y nosotros debemos asumirla porque esta es la clave del evangelismo. La clave del evangelismo no es el amor de Dios, por supuesto, y por favor entiéndame bien. La clave del evangelismo es el arrepentimiento. Para que se exprese el amor de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el amor de Dios no se va a expresar. No se va a expresar. Entendemos que es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer y es quien, en definitiva, saca nuestro velo. Pero lo primero que se produce en un ser humano que se ha convertido verdaderamente al Evangelio es que reconoce su condición. Que reconoce su condición. De alguna manera, en alguna forma, pero reconoce su condición. Y esto está en Efesios capítulo 2. El ser humano no está enfermo, el ser humano está muerto, espiritualmente hablando. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablándole a gente viva físicamente, pero que había estado muerta espiritualmente. Es una condición absoluta. El ser humano no necesita ser reparado. El ser humano necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Trece. Desde el versículo, vamos a darle una lectura rápida del 8 al 13. Como parte del apóstol, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Está hablando en la misma dirección. Cuidado, que no te engañen con esto. Que no te engañen que de tal manera, de tal forma. Porque en Él habita corporalmente la plenitud y la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Ese es el nacimiento espiritual. Con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahí está el nacimiento espiritual. Ahí está el nacimiento espiritual. ¿Dónde murió espiritualmente el hombre? En el mismísimo jardín del Edén, Génesis. Capítulo 3. Vamos a ir desde el versículo 9. Ya comieron del fruto y todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que fueron abiertos sus ojos. ¿Qué significa eso? Que fueron cegados sus ojos espirituales y se abrieron solamente sus ojos carnales. Eso es lo que ocurrió. Murió espiritualmente el ser humano. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Nunca Adán intentó buscar a Dios para arrepentirse. Eso es lo que sucede. Por eso es que Dios busca al ser humano. Es Él quien da, el que tiene la iniciativa. Es Él. Cuando la gente dice, no, yo estoy buscando a Dios. No, tú no estás buscando a Dios. Dios te está buscando a ti. Y eso va a chocar porque la persona puede ser sinceramente alguien que está buscando a Dios. De hecho, hay un programa en la televisión que dice Buscando a Dios. Y mira, desde las cosas más ridículas hasta las religiones que habitualmente se conocen, porque el hombre no quiere.
la palabra de Dios por naturaleza. No quiere al Dios verdadero. Lo que quiere es un ídolo, porque todos, sin excepción, reconocen que hay algo allá arriba. O hay algo o alguien que de alguna manera tiene un control, aún los ateos. Pero cuando le presentas a Dios y a lo que Dios dice, la gente que rechaza. ¿Cuánta gente que cree supuestamente en Dios? Tú le has predicado el evangelio verdadero y le has dicho, tú eres un pecador, estás condenado a través de esta religión, tú no llegas a Dios, necesitas salvación. Pero ¿cómo? ¿Quién eres tú que te crees mejor que nosotros? Yo he sido toda la vida, estudié en colegio de cura y todo lo que yo conozco. ¿O no? La mayoría de las veces la respuesta es sí. Nadie de buenas a primeras, salvo que el Espíritu Santo le dé un flechazo, ¿no es cierto? Va a decir, sí, tienes razón, soy pecador. Mira, yo soy bueno, esto, no me va a comparar con estos otros. Y empieza a defenderse así. Y le estás presentando al Dios de la Biblia, al que murió por sus pecados. Entonces, por eso, hermanos, es que es tan importante esto. Y requiere valentía espiritual, no brutalidad, valentía, oración. Por eso es que a partir de la década del 50 empezaron a surgir movimientos evangelísticos que invirtieron la cosa. Entonces empezaron a hablar al revés. Dios te ama. ¿No es cierto? Entonces, al partir con eso, obviamente cualquier tipo de resistencia se vendría abajo. Hay una buena intención quizás en eso, pero al hacer eso hizo que las iglesias engordaran y no crecieran. Se llenaron de personas en las cuales no verdaderamente el Espíritu de Dios mora. ¿Por qué? Porque no se ven cambios en sus vidas. No se ven cambios en sus vidas, se ven y obviamente se aceptan muchas cosas que Dios no acepta. Y se toman como normalidad. Y es así como surgen para todo tipo. Hoy día el tipo de movimiento, entre comillas, cristiano que tú quieras, existe. Y no es una condenación a los pecadores, eso lo hace Dios, no. Pero existen iglesias de homosexuales, existen iglesias, no sé, pues de todo tipo. Porque Dios es amor. Pero no se entiende el amor de Dios. Y si no se entiende el amor de Dios y se niega la justicia de Dios, entonces estamos frente a una instancia donde a lo menos no se ha predicado correctamente el Evangelio. Esto requiere valentía, esto requiere saber que hay consecuencias, esto requiere recordar las palabras de Jesús, que cuando tú prediques el Evangelio verdadero, se te va a ir en contra hasta la propia gente de tu casa, tu papá, tu mamá, tu esposo, quien sea. Es decir, la factibilidad de que tengas resistencia es 100%. 100%. En distintos niveles, pero es 100%. Yo conocí personas que me dijeron, yo me merezco el cielo, en un estudio evangelístico. ¿Y cómo enfrento eso? Porque son gente inconversa y uno quiere que se sientan más o menos bien. Entonces, tienes que parar el estudio y decir, mira, y volver a explicar. Entonces, si tú te merecieras el cielo, entonces tú serías un camino para llegar a él. Y eso te haría como Dios. Entonces, es difícil porque hay personas que realmente creen que son buenas. Y probablemente en una horizontalidad lo sean. Pero esto es un asunto de verticalidad. ¿Cuántos de nosotros duraríamos, supongamos ya, mañana voy a no cometer ni un pecado? Mañana voy a demostrar que yo
no puedo no cometer ningún pecado. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni omitir algo. No, ningún pensamiento. ¿Cuánto crees que duraríamos? Cada uno, no duraríamos nada. El único con una mente limpia, con una vida limpia, que no hubo engaño en su boca, es nuestro Señor Jesucristo, y todos debemos abrazarlo a Él y agradecer su sacrificio en vez de tratar de ser nosotros aptos delante de Dios. Entonces, de hecho somos una máquina de pecar, estamos pensando de repente cosas que Dios aborrece. ¿No es cierto? Cualquier cosa. Entonces, no hay justo ni aun uno. Seguimos. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Era la oportunidad para el que hacía poco rato había estado con Dios en una comunión perfecta. En ese momento él hubiese dicho: Señor, perdóname, fui débil yo. Es cierto, Eva me presentó el fruto, pero yo fui débil. Pero ya estaba muerto espiritualmente, no iba a reaccionar así, ¿se entiende? Ya murió espiritualmente. Por eso es que responde: la mujer que me diste. Y esto es una acusación, es una culpabilidad. Dios, la culpa es tuya porque tú me diste a la mujer. Yo estaba re bien con los caballos, con todas las cuestiones, poniéndole nombre. Y a ti se te ocurrió darme una mujer. Más encima me sacaste una costilla. Todo. Ya estaba muerto. Ya había muerto espiritualmente. Fue absoluto. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Aquí la mujer puede haber dicho: perdóname Dios, sí, yo le di a Adán, que yo sabía, tú me dijiste, tú me advertiste, te pido perdón de rodillas, por favor. No, ya estaba muerta. La serpiente fue. Y en eso nos llevamos. Y eso hasta el día de hoy. La sociedad, las oportunidades. Por eso los gobiernos jamás van a terminar, no van a terminar porque todos creen que se trata de oportunidades, de educación, de esto otro. No. Es la maldad humana. Es la maldad humana. Y si tú le das espacio a la maldad por medio de favorecer leyes humanas que crean en eso, el ser humano todavía es sumamente optimista con el hombre. Si cambiamos esto, si le damos esto, no va a cambiar. No va a cambiar. Y nosotros, por gracia de Dios, debemos entender esto. Debemos entender esto y debemos agradecer a Dios que hemos sido, y eso va a ser a partir de la siguiente sección de Romanos, donde vamos a hablar de que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero, y ahí hay un precioso pero, en Cristo Jesús. Pero eso no nos hace mejores que ellos, y eso no nos da licencia a nosotros para excluir cosas o formas o el orden del Evangelio de Dios. Siempre citamos: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Sí, de tal manera amó a Dios a su Hijo y entregó a su Hijo. No se olvide que lo entregó para pagar. La pregunta es: ¿por qué pagar? Y más abajo, que pocas veces se lee, es: el que en Él cree es justificado, el que no cree es condenado. Es total, es radical. Romanos es un libro difícil, pero es un libro que los cristianos tenemos que manejar. Porque aquí está la clave del evangelismo. La expresión de amor de Dios en la cruz es una expresión de justicia, de pagar la deuda que Él no adquirió,
de ser nuestro Salvador. Bueno, ahí se origina. Adán y Eva, desde el momento en que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Y eso se tradujo o se transmitió a toda la humanidad. Siempre. Y Él da forma de nuestra vida. ¿Por qué te echaron? No, que me tenían mal. No, sin cuestión. Nunca vas a decir que te robaste algunas cosas, que llegabas tarde, que no te importaba, que eras flojo, que pasabas 2 horas tomando café, empezabas a funcionar como a las 11 de la mañana. No, pues no vas a decir, pues. Nunca vamos a reconocer así de buena a primera. Nunca vamos a reconocer de buena primera. Y eso pasa en todos lados. Siempre. A todos nosotros uno tiene que cuidarse y justificarse. ¿Por qué se te fue el penal? No, porque estaba el pasto en la cancha. Nunca dice eso, somos malos. El partido es malo porque somos malos. ¿Has escuchado algún futbolista que ha dicho eso alguna vez? No, que la cancha, que la cuestión, que el árbitro, que... Sí somos nosotros. ¿Por qué hiciste eso? No, pero lo que pasa es que nos justificamos, somos igual que Adán. Han pasado siglos de siglos y somos exactamente la misma masa. Y de esa masa Dios nos hizo de nuevo. Entonces tenemos que luchar contra esa naturaleza. Volvamos a Romanos. Capítulo 3, versículo 10 al 17. Perdón, 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Recuerden que el estándar es Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, jamás entenderíamos la palabra de Dios. No es que no pudiéramos tener comprensión de lectura, es que no entenderíamos la mente de Dios, el porqué de las cosas. Hay gente que lee la Biblia y dice, no, yo la leí completa y ¿sabes qué? No le encuentro pies ni cabeza. El Antiguo Testamento es un Dios sangriento y toda la cosa. Y no entiende. Hay que tener Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Dice entonces, todos, otra vez, se desviaron porque hay una necesidad innata del ser humano de buscar. Pero no a Dios porque está muerto espiritualmente. Buscar. ¿Qué cosa? Llenar ese vacío con algo. Pero no están buscando a Dios. No estábamos buscando a Dios. Porque a veces la gente dice, no, pero si tú, mira, sigue con la búsqueda. No, tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando tu Dios. Tu Dios. Entonces, cuando tú presentas el Evangelio, puedes hacer el diagnóstico en qué lugar se encuentra esa persona. ¿En qué lugar nos encontrábamos nosotros como personas antes de? ¿Qué es lo que creíamos? Recuerda. Recuerda qué creías, qué practicabas, qué hacías. Hay gente que era muy religiosa. Hay gente que a lo mejor trataba de ser moralmente, pero ¿qué estaba buscando? ¿Agradar a quién? Si no conocíamos a Dios, estábamos muertos espiritualmente, no estábamos enfermos. Jesús no vino a restaurarnos, Jesús vino a darnos vida, porque estábamos muertos. Y termina el versículo 2 diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lapidario. Esta cuestión, si no es el Espíritu Santo el que te lo enseña. Y por eso es que es tan importante que de un verdadero hijo de Dios la gente escuche esto. Yo sé que es difícil, requiere valentía, requiere oración, requiere realmente entender lo que dice anteriormente. No somos mejores que ellos, no nos pongamos como académicos tratando de demostrar algo. Busquemos la forma que Dios nos dé de comunicarles esto. Pablo dice, que es el que escribe todo esto, dice, rogamos, reconcíliense con Dios.
pero tiene que entender o tiene que conocer esto. Lo va a entender si el Espíritu Santo, y fíjense, recuerdan la palabra que dice, por si quizás Dios les conceda salvación. Esa parte no es nuestra, pero la parte nuestra es predicar el Evangelio a toda criatura. Y van a hacerle con, ya, ¿qué? Si Dios ya sabe quiénes son, ¿para qué? La orden es predica el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Esfuérzate, sé valiente. Tenemos que hacer eso, pero la salvación viene de Jehová. Por si quizás Él les conceda arrepentimiento. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es la forma en que se va a expresar esto en mayor o menor medida? Aquí está hablando en términos generales, ¿no es cierto? La condición del ser humano. Fíjate lo que dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Yo no soy así, yo hablo solamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando decimos algo, ¿lo decimos con qué intención? ¿Con qué intención? Tenemos que medir eso. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Cuándo somos? Estamos hablando de la gente del mundo, ¿no es cierto? Te queda regio. Mentira. Te ves estupendo. Mentira. Te ves esto. Mira qué lindo, qué ternura. Mentira, la guagua fea, cuestión feo. La señora fea, el pantalón horrible. Qué hermoso, pero qué cosa más linda. Mentira. O por lo menos no al nivel de lo que decimos, qué cosa más linda, mejor sí, es bonita, pero aquí. Pero, le pegamos la estirada. Mentira, mentira. Uy, que has bajado de peso. Y por dentro, la media guata todavía. O no. Viene como pensamiento, ¿no es cierto? Pero, ay, si tú, ese Señor, perdón. Mentimos, 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 mentimos y mentimos. Oh, te echamos tanto de menos. Mentira. Mentira. A lo mejor te diste cuenta que no estaba, pero te echamos tanto de menos. Entonces, nuestras expresiones son automáticas. Tenemos que refrenarnos para hablar verdad. Por eso es que todas las noches ya nos arrepentimos para salvación, pero todas las tardes, noches, de acuerdo a la medida de pecado que tengamos, hay que tomar un ratito, ¿no es cierto?, en algún baño, alguna cuestión. Señor, perdona. Y vive uno en esa actitud de arrepentimiento, siendo hijo de Dios. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿No es cierto? De maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Recuerda que nosotros como cristianos, cuando pensamos en hacerle mal a alguien, ya actuamos como un homicida. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Todos aquellos que creen que moralmente son intachables, que creen que por sus obras quedan totalmente fuera con este pasaje. Nosotros como cristianos no somos mejores. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El poder de Dios, el Espíritu Santo. Ya no somos esclavos del pecado. Podemos luchar verdaderamente contra el pecado, pero no lo hemos vencido completamente. Tenemos que luchar contra ese pecado. Hemos sido salvados de la culpa del pecado, pero seguimos luchando contra esa presencia del pecado que nos acecha permanentemente. Esa es la realidad. Por eso, bendito sea el Señor. Ayer despedíamos a nuestro hermano Luis. Él ya no está luchando con la presencia del pecado. Él ahora tiene completa salvación esperando su cuerpo glorificado, como todos los hijos de Dios que a lo largo de los siglos han partido. Pero mientras estemos en este cuerpo carnal, en esta naturaleza carnal, tenemos que luchar contra el pecado. Porque lo único que nos hace justos delante de Dios es la presencia de Cristo en nosotros. Cuando Dios nos ve, ve a su Hijo que murió por mí, que me rescató.
Y eso es lo que me hace acepto delante del Padre. Por eso me puedo acercar al trono de la gracia. Si no estuviera Cristo no podría. No podría. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está la clave de todo esto también. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo conozca, entienda el temor de Dios. El temor de Dios significa esa reverencia, ese entendimiento de quién es Él, quién soy yo, cómo me rescató, cuál es mi misión. ¿Cuál es mi misión? Vivir para su gloria y predicar su evangelio. Tu misión tiene que ver con eso, como hijo de Dios. En el lugar donde Dios te ha puesto, en las circunstancias que Dios te ha puesto, vivir para Dios, para su gloria y predicar el evangelio. Esa es en qué se resume esto. Y el temor de Dios, esa reverencia, no es miedo. El Hijo de Dios ya no tiene miedo, pero aquel que está sin Cristo, ese temor es miedo. Porque hay un castigo eterno, del cual hemos sido librados por la gracia de Dios y es de lo que tenemos que advertir a aquellos que están sin Él. Entonces, Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Perdón, 12 al 13. 12 y 13. Esto que Dios le pide a Israel es lo mismo que le pide a la iglesia. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué querrá Dios para mi vida? ¿Qué esto será que? Esto es lo que pide para todos nosotros, independiente de la circunstancia donde nos ponga. Que temas a Jehová tu Dios, es decir, que lo reverencies. ¿Cómo se traduce esa reverencia en términos prácticos? Que andes en todos sus caminos. ¿De forma perfecta? Claro que no. Claro que no. Pero andar en todos sus caminos significa todo el tiempo luchando contra el pecado, haciendo la voluntad de Dios porque a Él le agrada, porque lo amo, por lo que hizo por mí, porque mi gratitud es, no puedo decir infinita, pero es lo mejor que puedo entregarle a Dios es obediencia a Él. Obediencia a Él, a cualquier costo. ¿Cómo expresaron el amor a Dios nuestros hermanos de la iglesia primitiva? Con sus vidas. ¿Cómo lo expresamos nosotros hoy? Obedeciendo a Dios. Pero para obedecer a Dios tengo que conocer su palabra. Y la palabra me confronta, la palabra me cambia, la palabra me da entendimiento. Y eso se tiene que traducir en conductas. Conductas. Que andes en todos tus caminos y que lo ames. ¿Amas tú a Dios? Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Servir a Dios no es solamente tener alguna actividad ministerial en la iglesia. Eso es una parte de un servicio, claro que sí, y es sumamente importante. Servir a Dios es honrarlo donde Él nos ha puesto. En el trabajo, en la familia, en el ambiente. Que la gente pueda notar que tú eres alguien diferente, pero no para que te enorgullezcas, porque no eres mejor que los otros. No somos mejores que los otros, pero honramos a nuestro Dios viviendo una vida que a Él le agrada, que a Él le honra, que a Él lo muestra. Y es porque lo amamos. Cada vez que preferimos hacer nuestra voluntad, no estamos amando a Dios.
nos estamos amando nosotros. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y entonces aquí viene la palabra clave. ¿Material? No. Eso puede ser o no puede ser. Las personas, los hermanos y hermanas más prósperos vivieron en la escasez y en la persecución máxima. Dios nos ha concedido a todos los que estamos aquí hoy día una condición inédita para aquellos que estuvieron y que han vivido antes que nosotros. Pero no es a esa prosperidad. Podemos tener una gran prosperidad material, pero ser absolutamente carentes de una prosperidad espiritual. Y lo que cuenta es la prosperidad espiritual. No por una cosa así, mira, yo soy pobre y me da lo mismo, pero tengo al Señor, en cambio estos otros que tienen. Y así piensa la gente y se dice cristiana. Entonces, no es que yo lo diga, hermano, no es que esto, entonces la gente va a pensar, pero es que toma, es la palabra. ¿Cómo puedo tener un pensamiento así hacia otra persona? Yo soy feo, pero tengo al Señor y un día Él me va a cambiar la cara con una cara glorificada. Es así. Yo llevo muchos años en esto, hermano, y he escuchado las barrabasadas más grandes de personas que se dicen cristianas. No sé si lo son, no lo son, si son inmaduros, son estos, pero no sé si se han convertido. No tengo idea, pero lo que he escuchado y visto a veces no glorifica a Dios. Lo único que te puedo decir. No andamos para decir nosotros tú eres, no eres, no eres. No. A veces la gente cree que es eso, pero es la palabra. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, dice el Señor. O sale una o sale otra. Si vemos que todo el tiempo está saliendo ese tipo de agua, ¿qué dice la palabra? No, es que ustedes lo que hacen están apuntando, no, él es cristiano, él no es cristiano. No. Y si alguna vez lo hicimos, le pido perdón, porque no es así. Pero si dice la palabra, por los frutos se conocen. Y los frutos del Espíritu no es como predica, como canta, como hace, no. Como baila en algunos lados, no. ¿Esa persona es amorosa de verdad? ¿Muestra su amor? ¿Hay gozo en su vida? ¿O tiene, ¿no es cierto?, la cara de limón todo el tiempo? ¿Vinagre? ¿Amargado? Siempre no, es que esta cuestión no, está malo esto, no, podría ser mejor, no, es que esta cuestión en vez de ser redonda debería ser cuadrada, porque cuadrada es mejor. No, es que el techo se ve, no, es que no voy a ir, no, es que Señor, y después tú lo ves cantando. Entonces, ¿qué está saliendo de ahí? Amor, gozo, paz. Una persona constantemente inquieta, nunca está tranquilo con su condición. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, realmente quiere el bien para los otros. Esos son los frutos del Espíritu. No nos olvidemos de eso. Oye, esa persona es tan espiritual porque a lo mejor... ¿Esa persona es espiritual? No sé, a lo mejor sí. Veamos los frutos. Y aparte de eso tiene su shock, ¿no es cierto?, que de vez en cuando. Pero si una persona que realmente... Pero si nos quedamos solamente con lo otro, cuidado. Porque así es como se toman muchas veces las enseñanzas bíblicas, como algo que tiene que ver, y la presencia del Espíritu tiene que ver con cosas externas y no con algo que fluye de adentro y que se manifiesta. Entonces, hermanos, el versículo, y terminamos con esta porción que tratamos de resumirla al máximo. 3:18. Primero que nada, no somos mejores que los demás.
Segundo, hay una condición humana natural de la cual fuimos librados, y esa condición es que no hay justo, no hay quien busque a Dios. Las consecuencias de eso es una forma de vida que expresa realmente eso. Los cristianos podemos pecar, pero nos arrepentimos y luchamos contra eso. Nunca justificaríamos un pecado. Se resume esto en que aquellos que están sin Cristo de verdad, no hay temor de Dios, no hay reverencia a Dios. Pero sabemos, dice el versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí no se está refiriendo a los judíos. La ley de Dios es para todos. El juicio de Dios no va a ser con una ley para los gentiles y una ley para los judíos. Una sola ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Y vuelve a agregar, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano. Sea judío o gentil, para el caso del contexto. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué es que necesitamos nosotros permanentemente estar produciendo leyes? ¿Porque somos buenos? No, porque somos malos. No vas a sentarte tú en un banco el que se dice, hola, ¿me podrían prestar 14 millones? Mira, se los voy a ir devolviendo así. Ah, ya, te van a decir, guardia. Tienes que firmar, tienes que esto, poner hasta tu alma, ¿no es cierto?, de aval, porque la naturaleza humana es mala. Es mala. La palabra nuestra no cuenta para nada. Todo tiene que ser contra notario, 25 timbres. Y es porque somos malos, somos mentirosos, somos fraudulentos. Esa es nuestra naturaleza. Entonces cada vez salen maldades nuevas. ¿Y qué es lo que dice la ley? Hay un vacío legal, pues esta no la conocíamos. Esta maldad no la teníamos registrado. Hay que hacer una ley sobre esto, hay que controlar esto. Porque todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre inventa, se va a tomar para mal siempre. Se le darán uso para bien, pero básicamente para mal. Ya ven ustedes la inteligencia artificial y todo esto. Ahora hay que legislar sobre eso. Ya hay que legislar sobre eso. ¿Existía eso? No. Es un tipo de maldad más sofisticada, pero está ahí. Si fuéramos buenos y todos bondadosos, obviamente bastaría, ¿me prestas tanto? Sí, aquí está, te lo devuelvo en 3 días más. Viene el cuarto, el quinto, el sexto día y después hasta se enojan cuando me vaya a devolver la cuestión. Si te voy a pagar o... No es la misma ovejita que vino, ay, después se transforma en el lobito que casi tiene... ¿O no? Y a veces... entre hermanos. A veces entre hermanos. ¿No es cierto? A veces entre hermanos. Entonces, una vez más, cuánta razón tiene el Señor Jesús. Pero, la próxima semana, hermanos, y ya agradecidos de Dios porque Él nos salvó, hablaremos efectivamente de lo que dice el versículo, capítulo 3 ahí mismo, versículo 24. Solamente para irnos con este pasaje de ánimo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente, por su gracia, no por mérito, en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Y reconocemos delante de ti, Señor, que somos pecadores. Somos salvados por tu gracia, por tus méritos, Señor. Y mientras permanezcamos en este tránsito terrenal, Señor, tendremos que cada día arrepentirnos delante de ti de ese pecado que permanentemente nos acecha. Pero te damos tantas gracias, Señor, porque por el poder del Espíritu Santo no solamente podemos luchar contra el pecado, sino que también tener victoria sobre él, Padre. Pero debemos esforzarnos, debemos conocerte, debemos perseverar. Debemos impedir, Señor, que la desidia espiritual se apodere de nosotros
También te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, aquellos que no tienen salvación, Señor. Que no veamos sus obras, buenas o malas a nuestros ojos, sino su necesidad de salvación, Padre. No es algo fácil cuando las personas se consideran moralistas o se consideran religiosas, Señor, pero tenemos que hacerlo, Padre. Cada cual recibirá ese poder que viene de ti para hacerlo. Hacerlo con amor, hacerlo con compasión, pero hacerlo, Señor. Gracias te doy, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.